Dobry diem, camaradas, dobry diem, dobry diem. Perdón, ¿qué? Buenos días, perdón, es que dobry diem en ruso es buenos días, pero con eso de las vacunas, pues de repente me da por hablar en ruso. Pero bueno, ya estamos listos y vacunados para poder eh, reunirnos con las mismas medidas, lo mismo, eh, pero con los cuidados suficientes también, aunque estemos o no vacunados, el Señor nos guarda, nos cuida y a nosotros nos toca pues la parte que se refiere a el cuidado también de este templo. Amén. Bueno, pues gracias a Dios que nos vamos a reunir. Y bueno, el día de hoy efectivamente Cristo dispone de su discípulo a nivel individual. Quiero que lo veas esto a nivel individual. No que lo veas como el proceso que le dicen de discipulado eh, y el método de discipulado que se adoptó en muchos lados, muy organizado, el proceso de discipulado. Yo antes de estar completamente dedicado al Señor en el servicio me dedicaba a los procesos de negocio, procesos informáticos. Y entiendo muy bien lo que es un proceso, gracias a Dios, cuál es la finalidad de un proceso, cómo se debe de implementar, cómo se debe de hacer. No me es una palabra extraña, dado que conviví con ella profesionalmente hablando durante muchos, muchos años, y entiendo bien lo de los procesos, sobre todo los procesos, y entiendo bien los vicios de los procesos, y entiendo cuando un proceso pues no está cumpliendo con lo que se debe. Este asunto de los procesos, en particular el proceso de discipulado, como decía en la clase pasada, es un cáncer que se metió, pero que el Señor está sacando a muchas congregaciones con el igle crecimiento, en donde pues se enseña que se haga un proceso. Eh, Antes de entender mucho de esto, pues siendo especialista en procesos, ¿no? Pues hice un proceso que se llamó el círculo virtuoso. Algunos lo recordarán, algunos no, pero los que se acuerdan, procuren olvidarlo como yo, porque precisamente fue algo que con el tiempo, una de las cosas entre las grandes maravillas de las enseñanzas de la gracia, todas las doctrinas de la gracia, entendí yo, gracias en primer lugar, como responsable y como siendo el último y el servidor de todos, el Señor me llevó a esta maravilla gloriosa de las doctrinas de la gracia y de la iglesia reformada. Pues obviamente he procurado no haber dejado rastro alguno de este proceso de discipulado. Sin embargo, hay un extremo también. En este extremo de la doctrina de la gracia, cuando no se entiende, está el hipercalvinismo, que es, bueno, si ya Dios todo lo dispone, pues ya, ¿no? Me pongo como trozo de madera flotando en el agua, que me lleve la corriente de la voluntad de Dios. Y ese es el extremo. Y es algo que precisamente hoy quiero ofrecerte para que tengas un balance individual, propio, tuyo, dado por el Señor, para lo que es precisamente el equilibrio de ser discípulo. De ser discípulo sin el afán de meterte a un proceso que finalmente el fruto va a ser probablemente bueno al principio, pero después deja de dar fruto porque te concentras más en el proceso que en el fruto. Y es precisamente de los riesgos, mientras que la gracia, si no pones tú la atención suficiente y la humildad para sujetarte a la voluntad de Dios, nuestra obligación es sujetarnos cada día a la voluntad de Dios, es saber con humildad lo que el Señor está haciendo a nosotros y responder a todo sí, y hacerlo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Es la parte que el Señor exige de nosotros.
Y bueno, pues precisamente esto es lo que hoy vamos a aprender a entender y te pediría también que en su momento lo compartas con otros hermanos porque en verdad hay pues esta situación de ser un empleado de congregación sin salario eh, y el extremo de ser un vagales en la gracia y pues llega a ser un engaño también. Y bueno, vamos a tomar Juan 4. Juan 4, ya sé de qué va a hablar. De esto, de lo del grupo este, ¿cómo se llama? En espíritu, en verdad. Sí, de los adoradores, sí, Juan 4, sí, esa ya me la sé. No, no vamos a hablar de eso. Vamos a usar Juan 4, pero no vamos a hablar de ello. Ya sé. Juan 4, yo sí estudié, yo sí fui al PEM, yo sí aprendí, yo sí puse atención. Pues lo del este señor, pues que le fue a pedir a Jesús que sanara a su hijo, ¿no? O sea, un oficial del rey, ¿no? Y lo que me acuerdo es que le dijo Jesús de que si no vieres las señales, me acuerdo que aprendí en el PEM que era en Juan 4 la segunda señal, no milagros, se habla en Juan sino señales de este hijo de este señor y que le dijo Jesús, ve, tu hijo vive y que él le creyó y que cuando iba Jesús ya estaba encontrado, ya encontró a su hijo sano por la palabra que Cristo le dijo, le creyó por lo que dijo y cuando llegó ya estaba hecho. No. Hay más en Juan 4. Juan 4 y consecuentes capítulos, solamente vas a entrar en dos. Juan 4:1, versículo 1 y 2. Juan 4:1 y 2. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Versículo 2 entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. Y quiero que por favor regreses al versículo 1 y digas conmigo, Jesús hace discípulos. ¿Quién es el que hace discípulos? Jesús. Y Jesús no nos delegó un método para hacer discípulos. Lo que Jesús nos enseña es que Jesús hace discípulos en nosotros, de nosotros los que estamos dedicados al Señor en todo, no importa sirviéndole completamente o no. Esta, eh, esta enseñanza está dedicada precisamente a estas personas que no están necesariamente dedicadas al servicio, eh, sino que son personas tan de pie como nosotros. Y te voy a decir por qué. Bueno, pues Jesús hace discípulos, la gente empieza a decir, oye, a ver, pues espérate, ¿cómo que Jesús también hace discípulos? Ya teníamos con Juan, ahora este Jesús también hace discípulos. Y bueno, iba camino ya sabemos, el camino iba pasando por Samaria, se detuvo ahí, conocemos la historia, que le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. ¿Por qué? Porque estaba Jesús solo, el que hace discípulos. Juan 4, versículo 8. ¿Sí? Los versículos que nos saltamos, porque ya sabemos supuestamente la esencia y nos vamos a el Padre busca adoradores. Juan 8, 4:8. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a reprender demonios, a echar fuera a gente del templo, ladrones. Sus discípulos fueron a decirle a los montes, quítate, échate en el mar. No. ¿A qué los mandó Jesús? Habían ido a la ciudad
a comprar de comer. Es decir, tareas absolutamente comunes. Jesús hace discípulos y mientras hace discípulos puedes estar trapeando tu casa. Puedes estar haciendo lo que tengas que hacer porque Jesús lo entiende, pero no para Jesús en su obra de hacer discípulos. No solo salvos, no solo gente maravillada de las gracias, de las doctrinas de la gracia, y esperando pues que la voluntad de Dios se haga y nadando de perrito en la gracia, así, lo cual no está mal, pero está incompleto porque el propósito de Dios es, a través de Cristo, hacer discípulos, no a través de un proceso. Ya salimos de ahí, el Señor nos sacó de ahí, nos metió a las doctrinas de la gracia hace 4 o 5 años y entendimos esto. Tus discípulos se ocupaban de tareas comunes. ¿Ok? Entonces, mientras ellos iban a comprar la comida, compraron, ya te puedes imaginar a los discípulos, ya estaban los 12 a comprar comida. Imagínate a Mateo, señor don billetes, publicano, yendo a comprar las calabazas. O sea, para él fue, no sé cómo haya sido, pero o Simón el Celote, con Z, el Celote, que después fue una secta de asesinos, pero antes era gente que protegía a los sacerdotes y a los levitas, era como que la policía militar, ¿no? Entonces imagínate Juan el Celote, en lugar con un cuchillo aquí, con una bolsa de jitomates, y diciendo, ¿neta? ¿Esto es ser discípulo de Jesús? Imagínate a Simón Pedro, pescador. Bueno, bueno, ya es otra historia. Pedro, pescador. Es que yo una vez le pregunté a un señor en un congreso de pastores, y pues eso me pasa por ir ahí, ¿no? Y había un señor ahí, bueno, una anécdota rápida, y volteó, ay, ¿cómo está? Muy bien, señor, muy bien, y usted, amén, aquí, mire, oiga, y usted, ¿cómo se llama usted? No, pues, Juan Carlos Hermoso Lucy. Ah, muy bien. ¿Y usted? Yo me llamo Pedro. Pedro, pescador. Y como yo antes tuve un proveedor que apellidaba Pescador, pues no me extrañó, porque yo ya había escuchado y conozco gente que se veía pescador. Le dije, ay, mire qué padre le fue. Pedro Pescador, ¿no? Uy, le fue requete bien con el nombre y el apellido. Me dice, no. Yo me apellido Abiú. Y ve, esa sierva es mi hija. Y ve ese siervo, Abiú, es mi hijo. Y a mí el Señor me llamó Pedro, pescador. Cámara, dije, oh, pues está bueno. Pescador, pero pescador de hombres. Le dije, ok, nada más me volteé discretamente. Me toqué atrás para ver si traía mi cartera. Volteé discretamente y me fui apartando. Pues es que espantan, oigan, pero bueno, regresamos a la historia. Imagínate a Pedro, pescador, comprando verduras. Todavía le hubieran mandado a comprar pescado, bueno, al menos hubiera reprochado el precio, ¿no? Pero imagínate la central de abastos con los 12 ungidos del Señor. Pues sí, así es el Señor, así nos disipula. El Señor nos disipula con la Biblia aplicándola en la vida diaria. Voy a volver a repetir porque esto costó muchos años de aprendizaje. El Señor nos disipula con su gracia en la vida diaria aplicando la palabra, su palabra a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Eso es un discípulo. Un discípulo es que enseñado por Jesús con el Espíritu Santo y la gracia aplica
la palabra de Dios en su vida diaria, a su más profundamente. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que estos habían, pues, ido de compras. Y ahora nos vamos a Juan 4, 27. Juan 4, 27 dice, Juan 4, 27, en esto sus discípulos, en esto vieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Fíjate bien, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué haces con ella? También estaban discipulados por Jesús estos hombres que no le cuestionaron al Señor, no fueron irreverentes diciendo, oye Señor, ¿no sabes que no se hablan los hombres con las mujeres y menos si son de esta raza inferior samaritana? ¿Sabes qué hicieron los discípulos? Se maravillaron, no lo juzgaron, no lo cuestionaron, no le dijeron, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Me mandas a comprar frijoles? Y de regreso se peló Judas con la lana, pero de ese día, pero aparte regreso y estás hablando con una mujer, eso va en contra de los estándares hebreos, estándares judíos, porque despreciaban a los samaritanos, y menos un hombre y una mujer, y menos solos. No estaba quebrantando la ley, era parte de ya sabes quién, ¿no? No, ya sabes quién me refiero a los fariseos, calmados. Era costumbre de ya sabes quién, los fariseos, qué tal, y tal. Jesús jamás pecó, pero no lo cuestionaron. El discípulo no le cuestiona a su Señor Jesucristo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué parece que estás haciendo algo que no debería de ser conforme a las costumbres? A mí me acostumbraron que si eres discípulo, eres una persona que metida en el conocimiento y ya, ¿no? Movió Jesús en sus corazones algo que no habían descubierto, es que Dios no hace acepción de personas. Dios ama al pecador, Dios no desprecia al pecador, Dios no desprecia absolutamente a nadie, y cuando el Señor dispone de algo o de alguien, lo hace sin pedirle permiso a sus discípulos. Es decir, el Señor no te va a preguntar, ¿cómo ves esto o aquello? ¿Te parece? ¿No te haré tropezar? Imagínate a Cristo preguntándote, oye, si hago esto que parece muy duro, ¿no te haré tropezar? Jamás lo va a hacer. Juan 4, versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Es muy incómodo que estemos aquí en Samaria, por favor, ¿no te da vergüenza? ¿No te da pena? Estamos en Samaria. Todavía estuviéramos en Polanco, bueno, donde hay mucho judío, bueno, pero en Samaria, me llevaste a Samaria, me llevaste a Azcapotzalco, me llevaste a donde estés, sí, ahí, ahí, y le rogaban, por favor, come, porque ellos pensaban que Jesús iba a priorizar sus necesidades fisiológicas a su necesidad espiritual de cumplir su misión. Y le rogaban que comiera por lo que estaban viendo.
En la perspectiva del discípulo fueron, compraron la comida, regresaron, no preguntaron, no cuestionaron, bueno, hicieron bien. Y después le dijeron, Rabí, por favor, come, le rogaban diciendo, come. Lo que se ve, los discípulos actuaban en función de lo que veían y no entendían, solo entendían que los mandaron por comida y que era hora de comer y que Jesús no había comido, aunque se sorprendieron que estuviera hablando con una mujer samaritana y ellos le decían, come, pues no nos mandaste por comida, pero Jesús estaba en su asunto y les contestó en el versículo 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. La respuesta nuevamente de los discípulos, total, completa, absolutamente humana, con lo que se ve, con lo que se siente. ¿Es que ha de tener hambre? Les dice algo eterno. ¿Y cuál crees que fue la respuesta de los discípulos? Fue humana. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, le está diciendo una revelación a alguien, le está diciendo mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, y la respuesta humana es, ¿le habrá traído alguien de comer? Y estaban oliendo a ver si oía fritanga o a cebolla o a algo, si trajeron un pescado frito o algo. O sea, humanos que seguían con los ojos para discernir lo eterno. Humanos que seguían por lo que ven para discernir lo eterno. Jamás van a discernir lo eterno por lo que se ve y se siente. Y como por ahí anda el síndrome de como veo doy, como ahí va el síndrome de como veo siento y por lo tanto Dios ha de estar sintiendo lo mismo que yo, que me guío por los sentidos, pues hay que ayudar, hay que hacer esto, hay que, hombre, pues mira cómo está este, no, hay que ayudarlo. Ese no es servicio, esto es guiarse por los ojos. Y los ojos de Dios ven cosas muy diferentes a los nuestros y debemos de aprender a ver lo mismo. Para eso estamos aquí los domingos, para aprender a ver lo que el Señor ve. Dudas humanas. ¿Le habrán traído a alguien de comer? ¿Habrá hecho algo para que le pasara eso? ¿No habrá sido que le hicieron brujería? ¿No habrá sido que por ahí pues como que se escondió algo? Y la clásica, la vieja confiable para ofender es, ¿no tendrá pecado, no habrá tenido pecado oculto? De seguro andaba por ahí de firulais. De seguro andaba por ahí oliendo otros árboles. Hasta en celo andaba. Lo que se ve. Le seguimos. Esto Jesús lo entiende. Se sigue de frente. Versículo 35 les empieza nuevamente a Jesús a hablar de lo eterno. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Para la siega. No la siega de su abuela, sino la siega con ese. Y ahí vemos nuevamente que el Señor les empieza a enseñar lo eterno
una enseñanza eterna para que ellos puedan abrir y entender y priorizar las cosas. Y cuando les dice esto, alcen sus ojos y miren los campos, simbólicamente hablando, evidentemente. Y fue cuando dijeron, nos está hablando otra vez simbólicamente, ¿verdad? Sí, a ver, tráete el libro de interpretación para agarrarle bien el asunto. Ok. Dice versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Una enseñanza eterna acerca de Dios, de cómo avanza el reino de Dios. No necesariamente si tú le compartes a alguien, vas a ser usado en el Señor, por el Señor toda tu vida con esa persona. El Señor mueve las personas, mueve las cosas, mueve las circunstancias y dispone de sus discípulos. Dispone de sus discípulos. Y en el versículo 38, Juan 4:38, dice, yo los he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y viene la encomienda del discípulo, trabajar a nombre del Señor por lo que Él hace. Y el Señor lo que no hace es edificar templos. Lo que no hace el Señor es edificar auditorios. Lo que no hace el Señor es recoger ofrenda para ponerle techo a las iglesias, a los templos. Lo que no hace el Señor es métodos y procedimientos. Lo que no hace el Señor es querer llenar auditorios. Si quieres llenar un auditorio, a ver, llena el de Che Guevara. A ver si es cierto, ahora que le están tirando a... Bueno. El Señor en su misericordia, a lo que se dedica es a levantar por medio de sus discípulos lo que nosotros no sembramos. Y lo que no sembramos fue el perdón de pecados. Cristo lo sembró con su muerte y nosotros lo cosechamos con la salvación por su resurrección para los demás. Es solamente la chamba del discípulo. Y como está ahora las clases de doctrinas fundamentales de la iglesia, que me da pena tu caso si no las has oído, todas, un meme así, yo así, me da pena tu caso. Si no has oído las clases de doctrinas fundamentales los miércoles, hablaba precisamente de esto. Que el Señor hace y nos encomienda esto a través de personas que están distribuidas en su cuerpo como Él quiso. Pastores, evangelistas, maestros o pastores y maestros evangelistas al día de hoy y los dones del Espíritu. Ya vimos que el cesacionismo es un vacilón, ¿sí? Y envidiosos además porque pues el Señor en su misericordia nos sigue dando dones para usarlos en su soberanía y en su forma. Bueno, vamos a seguirle, pero ahora nos vamos a ir hasta el capítulo 6. Y es algo que ya has vivido. Sucede que hay una necesidad a la vista, que es darle de comer a un número aproximado de 5,000 personas. En esta cuestión, en el Evangelio de Juan se especifica, Juan 6, donde Jesús les pregunta, ¿y de dónde? Fíjate, Jesús les pregunta, ¿de dónde
compraremos pan para que coman estos. Versículo 6. Pero esto decía para Juan 6:6, Juan 6:5 y Juan 6:6. Pero esto decía para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. El Señor prueba a sus discípulos siempre, una y otra vez, y no porque sea una cuestión de que pues nada más estar inquietando, como los maestros cuando tu sangre se congelaba en tu ser, cuando decían, saquen una hoja en blanco y pongan su nombre, y que sentías que morías y te ibas en un precipicio. ¿No era así? Las pruebas del Señor son parte fundamental del crecimiento para el discipulado. Discípulo que no es probado no es discípulo, porque no tiene un maestro que lo esté probando. Prueba tras prueba, y el asunto es que no termina la prueba hasta que dejemos que el Señor haga en nosotros lo que tengamos que hacer en su tiempo, porque aparte nos ponemos exquisitos, decir, pues ya dije lo que dice la Biblia que haga, ya sácame de este hoyo cuando Él quiera, porque todavía hay. ¿Qué hay? Solo el maestro lo sabe. Maestro con M mayúscula, y solamente hay un maestro, que es Cristo. Nunca falta el que le propone cómo hacerlo. Nunca falta. Nunca falta el discípulo apuntado para proponer atajos, para proponer cosas humanas. Y se congregaba alguien con nosotros, no voy a decir su nombre por misericordia y gracia de Dios, pero en alguna ocasión yo le dije que por favor pues mandara a imprimir 100 y solamente 100, 100 folletos. Entonces ejerció su fe y dijo, no, 100 no, 1000. A la fecha ya no sé qué hacer tengo una maleta negra que encontré ahora con más de 800 folletos de un renuevo de amistad que ya no es ese, que ya no es el del proceso, que ya no es el bautista, que ya no es el aferrado a si va a suceder, yo lo tengo que hacer, y toda esa maraña de tonterías. Y ese discípulo, pues ya sabes que tiene mucha iniciativa, 1000 nos hizo gastar, a la fecha ahí están, y lo único que va a pasar es que se va a tirar a la basura. Y lo peor es que ese discípulo simplemente se fue sin despedirse, con sus bendiciones, a otro lugar, bendito sea Dios, y ya hasta pastorcito es. Ahí tenemos a un Felipe, no se llamaba así, pero vamos a llamarle a ese personaje Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cómo 100 folletos? El Señor nos levantará 1000 folletos. Gracias a Dios no hizo 10,000 en su loquera. Y ahí están. Nunca falta un Felipe. Nunca falta un Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dijo, pues mira, aquí está un muchacho, aquí está un impresor.
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ese estuvo más cerca del anterior. Pero no era el asunto. Era su propia conclusión, es servir al Señor como a ti se te ocurra que debes de servirlo. Es servirle al Señor como a ti se te ocurra o creas que le debes de servir. Yo me debo de hacer cargo de esto. ¿Por qué? Hay instituciones llamadas cristianas y que hacen cosas, pero de más de obra social. Y ya se les olvidó la obra espiritual, pero siguen haciendo obra social y que les cae la guadaña ahora porque ya no van a poder deducir. Pero esa es otra historia. A ver si ahora sí ya hacen obra espiritual y pagan impuestos. A ver si ahora sí ya dejan de robarle al gobierno impuestos y evadir. Con su obra social estaban nacidos para hacer obra espiritual. Como podrás ver, ya no me pueden correr de ninguna congregación. Entonces, nuevamente vemos esta capacidad humana de hacerse bolas. Un personaje famoso, no se hagan bolas, dijo, el bueno es tal. Bueno, ahora nos vamos al compromiso del maestro, a la promesa. Nos vamos al versículo 6, versículo 39, que dice, Juan 6:39, dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda yo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y entonces viene la duda, todo lo que me diere, ¿qué no son personas? Y Jesús lo aclara porque de ahí se agarran, es que lo que el Señor me dio fue un ministerio de arreglar motos acuáticas. No. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel persona que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es personal de Jesús mismo con personas. Por eso está en singular que el maestro dispone de su discípulo. Nos vamos al versículo 60 de Juan 6. Juan 6:60. Da un discurso, lo empiezan a retar, lo empiezan a increpar, a ver, vuélvenos a dar de comer, a ver, vuélvenos a dar de comer, yo quiero que me des de comer. Jesús dice una cuestión tremenda, dice el que, no lo, yo te lo leo rápido, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Bueno, total que en el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ahí viene la coladera. Con la prueba viene la coladera. Discípulos que dicen, esto está muy difícil, esta prueba estuvo muy difícil, estas palabras son muy difíciles, no puedo aceptar que alguien que yo ame se vaya al infierno, no lo puedo aceptar. Jesús está diciendo que el que comiere de esa carne y bebiere de esta sangre, que es su cuerpo y su sangre, el Señor lo va a resucitar en el día postrero. No se venden indulgencias. Hay otra iglesia donde sí. A lo mejor te convendría regresar a esa, pero te va a costar una lana.
grande. Dura es esta palabra. No puedo yo soportarla. No puedo creer que ese ser tan hermoso, digo, ahorita está ebrio, pero ese ser hermoso se vaya al infierno. No lo puedo aceptar. No puedo aceptarlo. Dura es esta palabra. No puedo aceptar que el Señor disponga de mí en todo, aún en mi dinero. ¿Cómo se atreven? No estoy dispuesto. Había un salmo que decía, no voy a mover un dedo, tú te lo buscaste, te equivocaste y te digo que no voy a mover un peso, no voy a mover un dedo. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a decirme que va a haber un arrebatamiento y que va a haber cristianos que se van a quedar? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a decir que el Señor va a condenar a alguien que está enfermita, que toda su vida ha sido una miserable, pero ahora que está sufriendo, ¿cómo es que el Señor lo va a dejar a esa persona? No, es palabra dura. Y pasó, versículo 66, Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque esto no es para todos, es para discípulos. Tú eres un discípulo, si estás oyendo esto. Y si estás oyendo esto y no lo eres, pues que Dios te bendiga, porque yo no soy el que escribió esto. Fue el Señor. Sin embargo, si tú eres discípulo, vas a llegar a una conclusión maravillosa. Al final de esta predicación en Puente, que yo no sé cuántos la vayan a oír, puede ser que lo oigan pocos, pero la verdad es que es para pocos. Dice en el versículo 68, Juan 6, 68, le respondió Simón Pedro ante la pregunta de ¿acaso ustedes te quieren ir? Simón Pedro, todavía con la mano en la mano su bolsa de nopales y verduras, que fueron a comprar comida, le preguntaron, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene la revelación que al día de hoy, después de 35 años, me mantiene insistiéndote y seguiré haciéndolo hasta el último suspiro de mi vida, porque para esto me puso el Señor, porque el Señor me dio esta revelación y a ti también. ¿A dónde iremos? ¿A qué congregación correremos? ¿A qué religión iremos? Solo tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Hemos conocido, hemos creído y conocemos. Hemos creído y conocemos. Y esta es toda la obra que un discípulo debe de hacer. Primero creer y después conocer. No solo la Biblia, sino al autor de la Biblia.
Hemos creído y conocemos que tú, mi Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Y esa palabra del Dios viviente la acababa de entender Pedro. Versículo 57. ¿De dónde sacó Pedro eso? Se lo reveló carne y sangre. No se lo reveló ni carne ni sangre, perdón. De la boca de Jesús salió, del Maestro salió. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y esa palabra de Padre viviente fue una flecha que entró en el corazón de Pedro, se quedó clavada y dijo: hemos creído y conocido y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando una revelación atraviesa tu corazón, así como atravesó la espada el corazón, la revelación de que María tuvo al unigénito, dice que una espada atravesará tu corazón. La revelación traspasó a María. Así entró esta flecha en el corazón de Pedro. Oyó del Maestro el Padre viviente. Oyó del Maestro algo que no había oído de los fariseos. Algo que no había oído en la sinagoga, que para eso estaba la sinagoga. No lo había escuchado. Escuchó el Padre viviente y le atravesó el corazón para bien. ¿A dónde iremos? Y es cuando el Señor te da esta gloria de la revelación. Esa revelación que el Señor dispone de tu vida como Él quiere. Te voy a dar la definición de disponer. Vamos a poner en pantalla la definición de disponer. Dice que dispuso, significa, no es una definición del griego, con toda la intención usé esta palabra, porque se traduce de otra forma del griego. Dice colocar, poner, entre paréntesis, a las personas o cosas en orden y situación conveniente. Dios tiene la capacidad, desde antes de la fundación del mundo, de colocarte y ponerte a ti y a las personas y las circunstancias y las cosas en un orden y situación convenientes. ¿Convenientes para quién? Convenientes para el Señor, para hacerte discípulo. En una segunda definición dice preparar, prevenir alguna circunstancia. Una tercera definición es hacer uso de personas y cosas para algún fin predeterminado. Y de ahí viene la frase que cuando la usemos, te invito a que la usemos bien, con plena certeza. Entre comillas dice, cuando decimos así lo dispuso Dios, estás revelando vida, estás revelando lo que es la providencia, estás sometiéndote a la providencia de Dios. Así lo dispuso Dios, así dispuso de ti, así dispuso de otro discípulo, así dispuso de las circunstancias, así dispuso de todo lo que el Señor ponga por delante tiene un fin, y es que crezcas en el discipulado. Es que crezcas en el discipulado.
¿Sabes? Cuando entiendes esto, es que puedes alzar los ojos y ver que la cosecha está lista. Puedes ver que vas a cosechar lo que tú no sembraste. Vas a oír de los labios del Señor a través de la Biblia, con la revelación del Espíritu Santo, y esa es la necesidad de leer diario la Biblia con el corazón, no con los ojos y el cerebro, sino también con el corazón. Leer la Biblia, orar. Para eso oramos, para ser más sensibles al Señor y pedir que se haga su voluntad. Para eso oramos, para eso leemos diario, para eso nos congregamos virtualmente y después virtualmente y presencialmente. De las dos al mismo tiempo. Para eso ofrendamos y diezmamos. Para o le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. Es que eso lo dice la doctrina de la prosperidad, no lo dice Cristo. O le sirves a Dios o a las riquezas, punto. Si tienes Biblia verás que está en rojito. Para eso servimos, para eso somos. En Él nos movemos y somos. El Señor dispone de tu vida. El Señor dispone de tu vida como discípulo porque para eso estamos. Dios te bendiga. Por favor, estudia las clases, compártelas, comparte este video. Finalmente el rostro que van a ver es el mío, no van a ver el tuyo. Si dicen, dura es esta palabra, el último rostro que van a ver va a ser el mío, no el tuyo. Entonces no te preocupes, porque para eso estamos. Dios te bendiga, muchas gracias y te dejo con la pastora. Hasta luego. Bueno, pues qué privilegio que el Señor nos sigue mostrando la puerta estrecha para los que continuamos perseverando en la sana doctrina. Y hablando de obra espiritual, si tú quieres participar en la obra espiritual, te invito a que te unas al grupo de clamor. El grupo de clamor es una prueba para el Señor, es una prueba, una demostración de nuestra fe. Y el Señor mismo está echando mano de los que estamos ahí para orar exactamente lo que el Señor quiere que oremos cada semana. Te deseo muy buenas tardes y recuerda que a partir del siguiente domingo es la reunión a las 11 de la mañana. Bendiciones.